Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Como se habrán dado cuenta, estamos emitiendo desde el estudio 51, una vez más, después de más de 3 meses de emisiones realizadas por Internet. Para esta feliz ocasión, tenemos aquí en carne y hueso, en estos estudios, al artista venezolano Karim Borjas, quien ha realizado prácticamente toda su carrera aquí en París. Muy buenas tardes, Karim Borjas, y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación en estas extrañas circunstancias, ¿no? Después de 3 meses de confinamiento. Cuéntanos, ¿cómo has vivido el confinamiento en carne propia? Buenas tardes, Jordi. La verdad que el placer es mío y buenas tardes a todos los radioescuchas. Estar aquí verdaderamente es una oportunidad de romper este confinamiento que nos tiene para todos un poco inquietos, en ascua, o que nos mantuvieron todo este tiempo. La verdad que da placer poder tener contacto humano, que es lo más importante. Cuéntanos, ¿cómo imaginas que hubiera sido el confinamiento allí en tu Caracas natal, por ejemplo? A eso no se puede imaginar. Eso no se puede imaginar. O sea, cada país tiene sus características. Aquí inclusive nosotros tuvimos 3 meses, no de confinamiento, sino de inquietud. De inquietud, porque en realidad el no tener una respuesta concreta, los cambios de posiciones y de comportamiento, las informaciones que te venían, un día te dicen una cosa, un día te dicen la otra, la verdad que era una bastante ansiogénico, si vamos a decir, que fue lo que en realidad más afecta, porque en realidad cuidarse es elemental en el hombre. ¿Has trabajado, has leído, has escuchado música? ¿Cómo ha sido ese confinamiento? Bueno, el confinamiento, creo que me harían falta como 3 más todavía para poder medio organizar, medio organizar mi cafarnaum que tengo en el taller. Evidentemente había muchas cosas que siempre nos las deja para después. Y esto me dio la oportunidad de tratar de organizar un poco los archivos. Cuando dice organizar los archivos, todo el mundo dice que va a organizar los archivos después. Cuando digo los archivos son tus textos, tus escritos, tus fotografías, pues más o menos darle un cierto orden cronológico. Pero cuando te consigues ante 35 años de trabajo, todos, como dice, en una caja o almacenados en los diferentes archivos, ahora no son cajas, ahora son los archivos pendrive y compañía de diferentes computadoras, se te hace un trabajo titanesco. Sobre todo recordar, porque recordar es lo que en realidad vincula cada creación. O sea, cada no es una obra en sí, sino qué pasaba en el momento. Y ahí te das cuenta que hay tantos detalles, tantas personas que están involucradas en cada obra. Pedías 3 meses, quizás en septiembre volvamos a estar 3 meses confinados, dicen algunos. Esperemos que no, ¿eh? Bueno, si seguimos... Bueno, de todas maneras, no creo que el artista, en la gran mayoría, porque siempre he estado siguiendo estas historias del confinamiento, pero cada artista en realidad lo toma de una manera diferente. En su gran mayoría lo aprovechan como un acto, menos no siquiera lo aprovechan, continúan como un acto natural dentro de lo que es, ¿cómo se llama? La creación artística. En realidad todos los artistas necesitan un poco de calma y en realidad es aislarse un poco del mundo para poder desarrollar, o mejor dicho, poner en orden las ideas. Tu amor por el arte, Karim, es muy precoz, tanto que abandonas tus estudios de economía por los estudios de arte. Hay que tener un cierto arrojo, ¿no? Dejar la economía por el arte. La Eh, seguridad por un cierto romanticismo. Mira, evidentemente, los estudios en economía eran prácticamente lo que en el momento se perfilaba como un destino, bueno, como un destino de cualquier persona joven, de desarrollarse en una carrera. En ese momento era mi época laboral y efectivamente todo se presentaba para terminar estudios de economía, hasta que en un cierto momento te cuestionas. En el cuestionamiento es donde viene, porque el arte no es que el arte tú decides, el arte tú la vives. La decisión del arte es bastante compleja. Tú no, o sea, uno no puede decir, yo decidí ser artista porque hasta, ¿cómo explicar esto? El talento no es suficiente. A veces falta una parte que es la perseverancia, el querer.
Y ahí se consiguen muchos artistas. Finalmente, unas nociones de economía no son malas, ¿no?, para un artista. Bueno, deberían ser elementales, la cosa que uno no lo aplica. Naturalmente. En el 83 vas a venir aquí a París, donde vas a continuar tus estudios. Es cierto que dejas de Venezuela, donde sentías que la situación no iba a mejorar precisamente. El caos político, o mejor dicho, las derivas políticas, en realidad son como una enfermedad. Ellas poco a poco van dando síntomas, y síntomas que se van acumulando. Ciertas personas lo ven o no. Yo no digo que me fui del país porque era palpable lo que estaba pasando, sino que ya estaban los síntomas. Ya esto es lo que era una consecuencia de lo que iba a suceder. Y allí, entonces uno dice, bueno, irse a un país, en ese momento estamos hablando de un país rico, de un país próspero. Y no obstante, estas debilidades dentro de la democracia, dentro de la justicia, es lo que te da esa inquietud. En París, después de tus estudios, instalas tu taller en 1987, si no me equivoco, y ahí vas a crear lo que tú llamas abstractos barrocos, en los que conjugas figuración clásica con abstracción, algo que no lo pueden hacer todos los artistas de hoy en día. En realidad empieza primero con algo que yo le llamaba la pancriture, que era un pan, un global entre la pintura y la escritura, o aquella introducción de la escritura automática dentro de la pintura, pero toda de otra parte nostálgica. Volvemos al territorio, que eso lo llevas arraigado porque estás recientemente en tu condición de migrante, porque la condición de migrante es algo que también se va desarrollando con el tiempo, o la vas aceptando. La pancriture era un ejercicio de estilos en el cual yo los agrupaba todos, que le da paso al abstracto barroco. El abstracto barroco lo que era un detalle barroco dentro de una concepción abstracta. Esto te creaba una especie de, de vínculo y de informaciones diversas dentro de la abstracción. ¿Cambió tu estancia aquí en Francia, tus estudios en la Universidad de París 8, tu manera de percibir el arte, la pintura? No, no prácticamente. Los estudios yo siempre lo he tomado como un lugar de encuentro, que es lo más importante. Los estudios son desde la escuela de Bellas Artes. A ti te piden, uno hace una escuela y regularmente eso se dice que el tiempo que tardas en la escuela es el tiempo que tardas en deshacerte de ella. Esta expresión de deshacerse de la escuela no es que tú borras la escuela, es que el conocimiento de la escuela pasa a ser un acto inconsciente. Y allí es donde se basa toda la estructura del arte, o sea, ese acto inconsciente que genera la obra. Hablando de pintura, en los 90 tu trabajo se vuelve monocromático, quizás o bajo la influencia de un artista chino, ¿no? Estoy pensando en Chu Kongqiu. ¿Qué relación tuviste con él? Chu Kongqiu era un antiguo amigo mío desde que estaba en la época de Besançon en la escuela. El pasaje a lo monocromo, y Chu Kongqiu, Chu era sobre todo una persona que me enseñó lo que es una sapiencia dentro del arte, como estructurarse filosóficamente dentro del deseo, querer y hacer. O sea, esa posición zen que él tenía, o sea, de la obra, me llevó a cuestionarme, porque no se trataba nada más de plasmar una imagen, sino de interpretarla y entenderla. Imagino que la caligrafía china, el blanco y negro, también tuvo alguna influencia en eso. Tal vez, pero a una persona que sí se la puedo decir que me impactó, hablando de esta conocimiento, todo lo que me había enseñado Chu Kongqiu, fue Rothko. En el momento que yo veo una imagen de Rothko, me doy cuenta de que fue una ventana. ¿Por qué un artista y por qué otro? Porque son varios artistas. Porque Rothko, esa posición de Rothko era una posición miope. O sea, era una visión turbia de una imagen que estaba presente. Eso fue como una ventana que se abrió. Ante la obra de Rothko yo veo un pasaje hacia lo que iba a ser.
Karim Borjas, desde hace tiempo la escultura ocupa un lugar importante en tu trabajo. Por ejemplo, vas a realizar una escultura monumental en Puerto Rico, 6 metros de alto, para el decanato de la Universidad Autónoma, ahí en Puerto Rico, justo al lado de obras de Cruz Díez y también de otros venezolanos como Asdrúbal Colmenares, que estuvo aquí hace menos de un año, quizás. ¿Te sientes de algún modo heredero de ese arte geométrico, cinético de los años 60? No, no puedo decir eso. Cada generación tiene su manera de expresarse. Los maestros, como le llamamos hoy en día, los maestros de los años 60, Cruz Díez, Soto, Lepage, todos estos grandes maestros, correspondían a una época. Nosotros correspondemos a la época en la que vivimos. Vivir de nostalgia tampoco no es lo más ideal. O sea, en realidad uno va progresando y esas son las rupturas que se van realizando en el arte. Lo de Puerto Rico, efectivamente, el primero que hizo la escultura monumental fue el maestro Cruz Díez, mi entrañable maestro. Y por las casualidades de la vida nos encontramos Asdrúbal Colmenares y yo en Puerto Rico en ese momento. No los conocías, no los conocías de París. No, claro, es que Asdrúbal siempre ha sido un personaje, desde aquí profesor de la universidad muy querido, de la Universidad de París 8. Asdrúbal, bueno, evidentemente, como cada quien se va desarrollando en diferentes núcleos, pues, y poco a poco, inevitable, uno se va conociendo, pero en ese conociendo es como esas relaciones por internet, que a fuerza de verse, uno tiene la impresión de que todos somos amigos. Y en realidad, después de tantos años, con Asdrúbal, bueno, también es como una parte de la historia, porque todos vamos vinculados, muchos años que van vinculándose los unos a los otros y que si todos estamos allí. Tu obra, Karim, ha sido expuesta en los 5 continentes, bueno, excepto la Antártida, perdón. Todavía falta, pero eso es un proyecto todavía, no te preocupes. ¿Dónde te has sentido mejor acogido? ¿En Asia, quizás? ¿China? No, es que el arte te va acompañando, no se trata del país, ni siquiera de las dificultades lingüísticas. La obra te acompaña de manera general. O sea, tú puedes estar independientemente, los mismos cambios de países, entre el cambio entre Venezuela y Europa, o que me encuentre en Moscú, o Estambul, Georgia, Holanda, Italia, España. Entonces, todo siempre está vinculado con el arte. Entonces quiere decir que tú estás dentro de un flow, un río que te va llevando y que te va, te lleva a conocer múltiples nacionalidades. Quizás el hecho de no comprender un idioma te da un cierto misterio, ¿no? Además, en ciertos países. Unas cuantas vodkas te arreglan el ruso, como dicen. Tú sabes que el contacto humano es único. O sea, la necesidad de hablar y la necesidad de comunicarse. Ahí vamos a lo que es esta cuestión de la parte psicológica del confinamiento. No es tanto el confinamiento, sino no poder comunicarte, el conectarse, palparse, tocarse. Eso es parte del ser humano. Es como te dicen, no te puedes tocar la cara. Lo primero que nosotros los latinos, sobre todo, somos muy apasionados, o sea, tendemos a estarnos tocando, abrazarnos. Esto, evidentemente, saludarse con un codo, con un pie, la verdad se ve hasta ridículo. Pero bueno. Terrible. Precisamente esta semana, hablando de gente con carisma, va a cerrar la galería que tenía en el Boulevard Saint-Germain, aquí en París, Denise René. ¿Qué le debe el arte venezolano a esta mujer, a esta comunicadora, a esta mujer audaz y galerista que era Denise René? Yo no digo el arte venezolano, yo digo el arte en general. Porque Denise René es toda una época. Estamos hablando que cuando cuando Vasarely le impulsa a Denise René, a su hermana, a abrir la galería, ya estaba abriendo una puerta para todo este movimiento, porque era un movimiento que se estaba presentando contradictoriamente a la abstracción, que fue prácticamente lo que yo defiendo también, pero este era un movimiento que era nuevo para su momento. La importancia es que ella pautó una visión de un arte que no tenía plaza en ese momento en París. Y eso es lo que les interesa, a pesar de que toda la experiencia que puede tener Vasarely, pero esto le abrió a todos los latinoamericanos, porque no es nada más que los venezolanos, porque todo el movimiento latinoamericano, hablando Lepage y compañía, todos estaban allí. O sea, esa fue la galería, vamos a decir, esa especie de consulado artístico que se abrió para el mundo.
Karim, poco a poco Europa vuelve a la normalidad, a la nueva normalidad, como le llaman, después de 3 meses de confinamiento. El mundo de la cultura se ha visto particularmente afectado. ¿Cómo ves el futuro de la actividad artística y cultural? ¿Eres optimista? No, eso es arriesgarse, es como, entramos ya en los dominios de la adivinanza, qué es lo que va a suceder. El mundo del arte es un mundo frágil y cambiante. El problema se agudiza, evidentemente, por problemas económicos y aparte que esto no viene de ahorita, estamos hablando del año pasado. Las caídas de las bolsas, pero siempre el arte, yo no soy yo pesimista con el arte porque el arte siempre sobrevive. Hay una cosa que no la puedes eliminar a pesar de todos los problemas que podamos tener. El arte siempre va a estar allí de una u otra manera. O sea, eso no es controlable. Inclusive si te dicen que no vende, que se acabó, que la informática o las imágenes virtuales van a tomar el lugar, la creación la vamos a basarnos desde que el hombre es hombre, desde que tuvo uso de raciocinio, que pintó los primeros dibujos en Altamira, hay esa necesidad de transmitir. Partamos de allí y desde entonces estamos trabajando, o estamos pintando, o estamos creando. Y ha habido muchas crisis, entre tanto. Y crisis, y hemos sobrevivido. Entonces que nosotros somos un animal que sobrevivimos a las crisis. Hablando de creación, Karim Borjas, ¿en qué estás trabajando en este momento? ¿En qué proyectos? Bueno, son proyectos múltiples. En realidad, es una cuestión que siempre me preguntan, ¿en qué estoy trabajando? No, yo siempre he estado trabajando y todos los proyectos se van uniendo los unos a los otros. En realidad, la concepción de los proyectos no es algo fijo, es algo cambiante. En realidad no es algo ni siquiera cambiante, eso va contigo mismo, es una evolución. Es como el pensamiento, tú dices algo, pero tu pensamiento va cambiando y él va evolucionando y de la misma velocidad va funcionando o interpretando lo que es, vamos a decir, tu creación. Ella se va adaptando a las fórmulas y a los acontecimientos como las guerras, las emigraciones, sobre todo este sujeto, como yo me doy cuenta, yo empiezo por una fotografía ordinaria, porque no tiene nada que ver, que en realidad para mí una fotografía no es más que un archivo, una biblioteca, pero esos archivos que voy acumulando, poco a poco, lo que están ¿cómo se llama? Expresando una inquietud que va en el inconsciente y que toma una forma conceptual. La forma conceptual es la que llamamos los diferentes proyectos, los proyectos que están vinculados, ¿por qué? La emigración. Por ejemplo, como cuando uno habla de la emigración, no estamos hablando de la migración como el simple hecho, sino el efecto humano. O sea, ser migrante, ser exilado, ser desterrado. Esa es una posición que años después nos tocó a nosotros vivir, como la Venezuela de hoy en día, que prácticamente 6 millones de venezolanos tuvieron que huir de un país. Eso era algo único, eso nunca había existido. La concepción, por eso que te decía que cuando llegamos a Europa, estaban todos los latinoamericanos, todos también productos ¿cómo se llama?, las dictaduras que los obligaron a expandirse por el mundo o a ser emigrantes. La visión del emigrante, vamos a decir que antes era como más conciliadora. Hoy en día tú eres el otro, el invasor. Y se agregan, ahí agregamos políticas y lo cual deviene, es como una de las series que estás viendo allí, que el hombre es algo zoomorfo, deviene un animal que lo miras con cuidado. Justo antes del confinamiento, Karim, me contabas que fuiste el curador de una exposición aquí en París, en el claustro de una iglesia en pleno Marais, por el que pasaron 3.500 personas. ¿Es cierto eso? Bueno, 3.500 personas es poco. No, perdón, más. Se puede decir... El claustro fue una presentación, quería ser una presentación artística que tenía en mente ya desde varios tiempos. La curaduría o la organización de exposiciones también es una parte intrínseca dentro del trabajo, porque imaginar los otros artistas afines con el trabajo, con la búsqueda, también es interesante para mostrarlo. Lo que sucedió en el Cloître Villette aquí sobre todo fue que hizo un filo conductor, yo digo artistas, porque fueron 6 artistas de todas partes del mundo, pero teníamos un vínculo en común. Todos éramos venezolanos en el exilio. Imagínate. Entonces, pero la exposición son los artistas. Nuestro vínculo es ser venezolano. Y se acabó la exposición justo antes de... Nuestra exposición termina justo al empezar ya el claustro.
Bueno, hombre, hay una relación de claustro a claustro. Imagínate, enclaustrados ya estabais antes. En fin, pues muchísimas gracias, Karim Borjas, por haber estado con nosotros, por habernos contado cosas tan interesantes sobre el arte. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Vanessa Loaso, quienes están también en carne y hueso en nuestros estudios, y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal Lu y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de Carne y Hueso de El Invitado de Radio Francia Internacional. Muchas gracias, querido. Gracias.